Presentamos Siguiendo las Huellas de Jesús, un espacio formativo para la juventud del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá. Bienvenidos chicos a este nuevo encuentro titulado Jesús invita a sus amigos a seguirlo. ¡Wow! Seguimos profundizando en esa relación de encuentro con Jesús. Hablábamos antes de ser como Él, hablábamos de otros temas y juntos vamos complementando todos estos encuentros para llegar a la meta que es ser auténticos cristianos, vivir una vida plena, vivir una vida como Jesús la vivió. Así que hermanos, ya saben, vamos a entrar en materia, pero como siempre, vamos a iniciar con un canto para entrar en la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a alcanzar plenitud, tanto a mí para dar este encuentro a ustedes y a ustedes para poder interiorizar en tierra fértil toda esta materia. Así que a continuación les presentamos la siguiente canción. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús. Tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te canto.
Bueno chicos, ya estamos en la presencia del Espíritu Santo. Así que, ¿qué queda? Entrar en materia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a desglosar este maravilloso tema? Bueno, nuestro amigo Carlos Núñez, de la parroquia de la Candelaria de la Pintada de Coclé, nos va a explicar un poco su testimonio de cómo ha sido conocer a Jesucristo. Pero no solo en la actualidad, sino desde su infancia. Y cómo fue madurando ese conocimiento. Un conocimiento que lo llevó, obviamente, a seguir a Cristo. Porque eso es lo que sucede cuando conocemos y nos encontramos con Cristo. Automáticamente lo seguimos. ¿Recuerdan cuando Jesús le decía a sus discípulos, síganme? Pues así mismo nosotros somos llamados por Jesús a seguirlo como el tema lo dice. Entonces vamos a escuchar ese testimonio de Carlos Núñez que nos va a enriquecer mucho. Después de eso, y reflexionarlo un poco, vamos a profundizar en la palabra de Dios, que siempre es la que les da plenitud al tema para poder realmente sacarle el jugo. Yo sé que desde el día 1 de estos encuentros a hoy, ustedes han cambiado mucho, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo que actúa, y nosotros somos instrumentos para poder enriquecerlos a ustedes. Espero que este encuentro les ayude mucho, así que vamos a continuar con el video de Carlos Núñez contándonos su testimonio. Hola, ¿qué tal amigos? Paz y bien. Quisiera contarle en estos breves instantes un poco de nuestra experiencia de vida, un poco de la experiencia de haber conocido a Jesús hace muchísimo tiempo. Todo inició desde muy pequeño, quizás desde los 7, 8 años, teníamos un acercamiento con un Jesús distinto y diferente, el Jesús amigo de un niño. Gracias a mi abuela en esos instantes pudimos apreciar y conocer de cerca el corazón hermoso de un Jesús que te permite inspirarte en la confianza de la paz, un Jesús que te permite también compartir la alegría con los demás. Luego que conocimos a Jesús poco a poco, porque fue un proceso, pudimos entonces apreciar aún más la vida, aún más el acompañar, aún más el sentir y el compartir con todos. Hicimos también una bonita jornada de oración que inició precisamente con el compartir con más hermanos hace 25 años, denominada una tarde o una jornada de oración mariana en honor a María. Ha tenido buenos resultados. Muchísimas personas de muchas partes del país han compartido esta fe. Cuando permites que Jesús entre en tu corazón, puedes compartir con los demás, compartiendo, disfrutando de cada momento. Es importante que sepas que es un proceso un poco largo, pero Jesús está ahí presente contigo. Jesús es el amigo el que te acompaña. Nuestra experiencia también nos llevó a compartir con muchísima gente en los momentos más difíciles, momentos de enfermedad, momentos de violencia física y doméstica. Conversamos con muchas personas en muchas partes cuando ya daban por terminada su vida, no había inspiración alguna. Pero en ese momento, dentro de nosotros había una pequeña llama que era la que había encendido Jesús como el amigo hace mucho tiempo. Y pudimos convencer, compartir con esas personas y volver a hacer que sonrieran un poco más y que hicieran su vida un poco más llevadera ante los problemas y las vicisitudes que a veces la vida a ti te puede presentar. Jesús te permite también ser el amigo para compartir con el enfermo, disfrutar con él la salud, pero en tu acompañar. Una vez fuimos en una zona muy lejana a buscar una persona que estaba ya hacía muchos días enfermo. Lo traímos al hospital y le acompañamos en todo su actuar médico para que tuviera una pronta mejoría. No nos vanagloriamos con lo que hacemos. Sentimos dentro de nosotros que es nuestro deber y es como si lo estuviéramos haciendo con el propio Jesús. Ese es el amigo que conocí hace mucho tiempo, el amigo que te inspira, el amigo que te impulsa a seguir. Hoy en día hace falta de muchísimos más que conozcan a Jesús. Una vez tengan a Jesús en su corazón, la vida será muy distinta. Te permitirá disfrutar de ella y sentir la presencia de Él en cada segundo y en cada momento. Permite que Jesús entre en tu corazón. Ayuda a los demás, comparte con los demás, reza con los demás
pero sobre todo disfruta de la presencia de que tú eres amigo de Jesús. Paz y bien para todos. Excelente este testimonio de Carlos Núñez. Ya vemos que conocer a Jesús implica un compromiso. Qué bonito cómo él fue conociendo a Jesús y esto le llevó a seguirlo. Y el seguirlo significa el ser como Cristo. Si somos cristianos, quiere decir que somos como Cristo. Y Carlos Núñez, al conocerlo, recibió esa invitación, así como tú y yo la recibimos. En nuestro encuentro con Jesús, Jesús nos llama y nos invita a seguirlo, a ser otro Cristo en la tierra. Es decir, servir y amar tal como Él lo hizo. Así que ya vemos que Carlos Núñez es ejemplo vivo de eso y nos está llamando también a ser como Cristo. Es decir, entregar nuestra vida a los demás. Salir de nosotros mismos para servir, para amar, para hacer un bien a la sociedad. Porque todos podemos hacer un bien a los demás. Es por eso que ya pudimos rescatar esta riqueza a través de esa vivencia. Pero vamos ahora a profundizar con la luz de la palabra de Dios. Vamos a leer el texto de Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11, para poder seguir desglosando esta materia y llegar a la meta, que es responder a esa invitación de Jesús a seguirlo. Lectura del Evangelio según San Lucas. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio es una parte clave para Pedro, para Santiago, para estos 4 discípulos en total que están ahí, en esas dos barcas, porque es allí donde Jesús los llama concretamente por nombre y apellido a seguirlo. Sígueme, que te haré pescador de hombres. Síganme, que los haré pescadores de hombres. Y ese llamado ya vemos que no tiene tiempo de caducidad. A lo largo de los años, de los siglos, Dios nos sigue llamando. Así como lo vimos con Carlos Núñez. Ese fue su llamado en su época. Que Jesús personalmente, así como llamó a Pedro, lo llamó a él y le dijo: sígueme. Y Carlos Núñez dijo: sí, Señor, seré pescador de hombres. Así que Jesús nos está llamando a ti y a mí. Ahora bien, ¿qué implica seguirlo? Yo te voy a decir qué implica seguirlo,
Pero antes que nada quiero enfatizar en algo, porque Jesús está diciendo, o más bien el tema nos está diciendo, Jesús invita a sus amigos a seguirlo. Y tú dirás, ¿pero acaso yo soy amigo de Jesús? Pues sabes que te voy a dar la respuesta, sí eres amigo de Jesús. Jesús, o más bien Jesús es tu amigo. ¿Por qué? Porque Jesús, así como lo hizo con sus discípulos, que se abrió a ellos, que como yo les dije en un encuentro pasado, les manifestó su verdad, en donde Jesús les decía, ya no los llamo siervos, sino amigos, porque un siervo no sabe, no conoce a profundidad la vida de su amo, pero Jesús les había revelado todo lo que su Padre le había dado a conocer. Jesús es tu amigo, Jesús es mi amigo, y Jesús quiere que tú también correspondas y retribuyas a esa amistad que Él te da. Es por eso que te invita a seguirlo. Invitarte a seguirlo es igual a ser como Él, a tener una vida como la de Él, entregada al servicio a los demás, saliendo de mí mismo, saliendo de mi egocentrismo, saliendo de lo que únicamente yo quiero para también pensar en lo que los demás quieren. ¿Cómo puedo ayudar a la sociedad? ¿Cómo puedo hacer un bien a los demás con mis talentos? Jesús explotó sus talentos, explotó la gracia que Dios le dio para sanar a los enfermos, para predicar, para dar alivio, para compartir, para acompañar, para consolar. Es por eso que Dios a ti te ha dado virtudes y talentos. Y la invitación de Jesús implica explotar tus talentos para la gloria y honra del reino de Dios. Estamos llamados a eso, a explotar nuestros talentos en favor de los demás, para glorificar a Cristo. Somos cristianos. ¿Y qué es ser cristiano? ¿Ir a la iglesia solamente? ¿Rezar solamente? ¿Ahí se reduce todo? No, claro que no. Eso es una parte fundamental. Es muy importante. Los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, todas aquellas cosas, todas aquellas prácticas que nos acercan a Dios son importantes. Pero ¿sabes qué es lo más importante? O lo fundamental, ser otro Cristo en la tierra. Que tus prácticas se vean complementadas con una vida de entrega desinteresada, de entrega incondicional, de amor que no pone reglas, que no pone parámetros, que no dice, yo te amo si tú me amas. No, Jesús fue amigo de todos, incluso de aquellos que no le correspondieron de la mejor manera. Tú lo viste con Judas, ¿verdad? Tú sabes que Jesús fue amigo de Judas. Aún así, Judas lo traicionó. Jesús fue amigo de Judas, pero Judas no fue amigo de Jesús, porque Judas pensaba en sus intereses, tal vez en la ambición, en el dinero, en todas estas cosas. Pero Jesús no dejó de amarlo. Jesús amó a Judas con todo su corazón. Realmente, Jesús le hubiera gustado tanto como a sus otros discípulos que Judas hubiera seguido el camino correcto, hubiera sido como Pedro, como Juan, fieles, seguidores y proclamadores de su palabra. Jesús nunca lo dejó de amar y Jesús nunca dejó de querer la salvación para Judas. Asimismo, Jesús nos ama a todos. Y tú dirás, bueno, se habla mucho de Jesús, de su preferencia por los pobres. ¿Te acuerdas que en un encuentro anterior hablábamos de la preferencia de Jesús por los pobres? Porque son los que más lo necesitan. Pero eso no quiere decir que Jesús no amara a los fariseos. Claro que sí. ¿Tú te acuerdas de ese pasaje en el cual habla de que un fariseo invitó a Jesús a su casa a comer? Y Jesús fue a la casa del fariseo a comer, a compartir con él. Si no te acuerdas exactamente cuál es, te enfatizo en una escena muy particular que se presenció ahí. Recuerda que cuando Jesús entró a la casa del fariseo, llegó una mujer que se puso a los pies de Jesús, a bañarle los pies con sus lágrimas, a limpiarle, a secarle los pies con su cabello, y le ungió la cabeza con un perfume muy caro. ¿Te acuerdas de esa escena? Bueno, ahí estaba en la casa de un fariseo, que por cierto se llevó una lección grandísima, porque él le decía
al fariseo que lo cuestionaba, porque el fariseo empezaba a preguntarse, pero ¿acaso él no sabe quién es esta mujer? Esta mujer es una pecadora. Y Jesús, ¿qué le decía? Una parábola en la cual le respondía, al que mucho ama, mucho se le perdona. Estas actitudes de Jesús frente a las personas, frente a todas las personas, tanto a las pecadoras como a las más soberbias, a las que se creen perfectas, las que se creen autosuficientes, pero también a los marginados, a todas las personas sin exclusión. Esta actitud es la actitud a la que estamos nosotros llamados a adoptar cuando lo seguimos. Porque es eso, el seguimiento a un maestro, el seguimiento a un guía, ¿qué conlleva? A seguir sus pasos. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, a seguir sus pasos. No te compliques la vida, no te compliques la vida. Mira la vida de Cristo. Él te enseñó con su palabra, Él te enseña con su palabra, la cual nos enriquece. Pero mira también, además de su palabra, sus acciones concretas. Uno dirá, sí, Jesús dio la vida por nosotros en la cruz. ¿Pero tú crees que solo la dio en la cruz? No. Él la dio a lo largo de toda su vida. Su vida fue una entrega a los demás. Fue abierto a los demás. Jesús no se encerró en sí mismo diciendo, yo soy rey, que me adoren, que me sirvan. No. Mira, qué grande es Jesús, que siendo Dios, no buscó que lo sirvieran, no, sino que se hizo servidor de los demás. El encuentro con Jesús conlleva una conversión, pero me da risa porque a veces interpretamos esto de la conversión como que yo era una persona y ahora soy otra, como que yo no, ya soy totalmente diferente, no. La conversión no es así como que yo me transformo en otra persona, no. La conversión es algo más. La conversión es más profundo que eso. La conversión no te cambia tu personalidad. Tú tienes tu personalidad. Yo puedo ser una persona, vamos a decir, muy ansiosa, muy nerviosa, pero es parte de mi personalidad. O puedo ser una persona muy tranquila, y es parte de mi personalidad. Puedo ser una persona muy explosiva, muy temperamental, pero es parte de mi personalidad. La conversión no es cambiar tu personalidad. La conversión es cambiar tu perspectiva de la vida. ¿Por qué? Porque de una perspectiva individualista en la que yo me miro a mí mismo y digo, yo quiero esto para mí, yo quiero lo otro para mí, yo quiero el celular para mí, yo quiero la tablet para mí, yo quiero mi tiempo para jugar, aplicaciones, para estar aquí metido en mis cosas, viendo películas, en Netflix. Pues de una vida así, yo salgo de mí mismo y yo digo, ¿sabes qué? Sí, yo tengo derecho a ser feliz. Yo tengo derecho a amarme a mí mismo. Porque Jesús lo dice, amen al prójimo como a sí mismo. Primero estás tú, ámate. Pero ese amor propio no se debe quedar ahí, sino que me lleva a salir a los demás, a amar a los demás. ¿Cómo es tu tiempo? Yo te lo he dicho muchas veces, pero no me canso de reiterarlo. ¿Cómo es tu actitud con los que te rodean en tu hogar? ¿Cómo es tu actitud con aquellas personas con las que hablas en los medios? ¿Cómo es tu actitud? Ahí te vas a dar cuenta si estás siguiendo a Cristo. Jesús te invita siempre a seguirlo. Pero tu respuesta a Él, de seguirlo o no, ¿sabes dónde se ve? En tu actitud con las personas que te rodean. Así que, ya sabes, ¿aceptas la invitación a seguir a Jesús? Es decir, ser otro Cristo, cuya vida se base en el servicio y en el amor desinteresado a los demás. Si aceptas esa invitación, pues te invito a que en tu corazón le digas al Señor, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Así que, hermanos, vamos ahora a profundizar en estas preguntas para seguir sacándole el jugo a esto. Pero yo estoy seguro que ustedes, después de este encuentro, van a ser diferentes como lo han sido después de cada encuentro, en el cual se enriquecen y se hacen mejores personas, reflejos de Jesucristo. Vamos a profundizar en las siguientes preguntas. ¿En qué consiste la llamada de Jesús?
creo que hemos hablado bastante a fondo sobre esta llamada desde la vivencia hasta la palabra de Dios. Entonces, ahora, desde tus palabras, ¿en qué consiste esa llamada? Cuéntamelo. ¿Qué acciones concretas reflejan mi seguimiento a Jesús? Esto es una invitación muy profunda a mirarte a ti mismo, a mirar cómo estás siendo, cómo te estás comportando. Ahora, de todas esas cosas que haces, ¿cuáles acciones reflejan ese seguimiento a Jesús? Bueno, profundicemos estas preguntas en nuestros hogares para poder trabajarlas y seguir indagando en este maravilloso tema. Bueno, hermanitos y hermanitas queridos, ya pudimos entrar en esta pregunta, en este llamado de Jesús a seguirlo. Ahora solo queda en tus manos responder si vas o no a seguirlo. Antes de finalizar, vamos a cantar para celebrar este encuentro que hemos tenido ustedes y yo. Así que a continuación, el Ministerio de Música 8 y más para Cristo, así como en un inicio nos ayudó, también ahora va a acompañarnos en este hermoso canto. Su santuario gritan gloria.
Chicos, como siempre, yo muy agradecido, eternamente agradecido con ustedes por acompañarme en este encuentro. Estoy seguro que va a ser de mucho provecho para ustedes, pero créanme que tanto ustedes como yo aprendemos y crecemos en estos encuentros. Sé que ahora van a atender ese llamado de Jesús a seguirlo. Así que ya saben, juntos mirando hacia el frente, a esa meta que es ser otros Cristos en esta tierra, amando y sirviendo incondicionalmente. Miles de bendiciones. Hemos presentado Siguiendo las huellas de Jesús, un espacio formativo para la juventud del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá.